Sea usted bienvenido a la presentación final del Laboratorio de Diseño y Optimización de Procesos aplicado en la concentración en Logística Internacional Portuaria del semestre I, enero 2017. Presentación y objetivo general del proyecto. 6 campus, 15 alumnos. Jorge, Julia, Fernanda, Monse, Lorena, Alma, Patsy, Valeria, Porfirio, Julia, Víctor, Ale, Paulina, Elisa, Gerardo, 4 carreras y 3 diferentes semestres. Lae, 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 Is, Lae, Lin, Lin, Is, Is. Puntos para realizar un análisis del proceso operativo, el cual impacte en la mejora de las operaciones portuarias para alcanzar un mayor control de los procesos y se refleje en el incremento de la competitividad de la organización a nivel internacional. Así también, lograr una vinculación teórico-práctica que nos permita desarrollar un proyecto estructurado en un ambiente profesional. De esta manera, al finalizar las 16 semanas de trabajo, podremos identificar las áreas de oportunidad y a su vez proponer mejoras en el área de la logística operativa de carga de autos, granel agrícola y carga general de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Generalidades de la empresa. La Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz se constituye como una sociedad anónima de capital variable, la cual cuenta con facultades para administrar el recinto portuario, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de terceros mediante contratos de cesión parcial de derechos. Cuenta con un posicionamiento geográfico estratégico en el Golfo de México y con 54 rutas marítimas que conectan con 150 puertos en el mundo. En el puerto, actualmente se manejan 6 tipos de carga, siendo estas carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral, carga general, automóviles y fluidos. El puerto de Veracruz mueve aproximadamente 25 millones de toneladas al año, lo cual representa el 55% del Producto Interno Bruto Nacional. Y con la ampliación del puerto, cuyo inicio de operaciones se espera para 2018, se prevé que llegue a mover hasta 95 millones de toneladas anualmente al término de la segunda etapa de construcción prevista para finalizar en 2030. Propósito particular del proyecto. El objetivo particular de la carga general consiste en analizar las variables que afecten el tiempo de estadía en puerto de un buque de exportación de tubos de acero, para proponer mejoras operativas e incrementar los indicadores de rendimiento actuales. De manera similar, el objetivo particular del proyecto enfocado en graneles agrícolas consiste en identificar los cuellos de botella dentro del proceso de importación, específicamente durante el despacho de la mercancía por ferrocarril, con el fin de proponer estrategias que apoyen en la reducción del tiempo de estadía de las unidades de transporte y, por consecuencia, el tiempo de estadía de los buques. Descripción de la implementación. Estadísticas. Para fines prácticos del proyecto, la Jefatura de Operaciones determinó el concepto de carga general a los productos relevantes derivados del acero o del aluminio, es decir, bobinas, lingotes, tubos de acero y maquinaria. De acuerdo a las estadísticas de operación de 2016, encontramos que, referente al movimiento de productos de acero o aluminio en el puerto de Veracruz, se exporta 2% más tonelaje del que se importa. Este ligero incremento se traduce como 1 millón de toneladas de diferencia, por lo cual el punto focal del estudio será el proceso de exportación. Del mismo modo, al relacionar el volumen total que se manipula a lo largo del año, encontramos que la exportación de tubo de acero es la operación más representativa del puerto, siendo el 58% del total de la mercancía exportada, contemplando de igual forma que dicha carga presenta indicadores negativos en rendimiento actualmente. APIVER establece 2 parámetros de productividad en sus reglas de operación. Dichos parámetros son la productividad en tonelada hora buque y tonelada hora gancho. Realizando un análisis de los rendimientos a lo largo de 2015 y 2016, se ha encontrado que existe una deficiencia en el cumplimiento de dicha productividad.
las toneladas hora buque han pasado de alejarse del parámetro un 18% en 2015 a encontrarse incumpliendo la productividad estándar en un 47% en 2016. Esto sin llegar a las 33 toneladas hora gancho que establece el lineamiento operativo. El incumplimiento de dichos parámetros trae consigo diversas consecuencias, dentro de las cuales podemos destacar el incremento en el número de buques fondeados, lo cual retrasa las entradas y salidas de los mismos al puerto y afecta la programación y desalojo de muelles. Para definir el alcance del proyecto enfocado en graneles agrícolas, en primer lugar se comparó el porcentaje de movimiento que representó la exportación y la importación en el puerto en 2016. Para graneles agrícolas, la exportación representa el 4% del total de movimiento, mientras que la importación de granos representa el 96%. También se realizó una comparación de movimiento entre las terminales especializadas y los muelles convencionales, contando con un porcentaje de 78% y 22% respectivamente. Como conclusión, el proyecto se delimitó al análisis de la importación de granel agrícola sólido, que incluye arroz, trigo, soya, canola, maíz en el muelle público o convencional 4, debido a que este muelle representaba el mayor porcentaje de movimiento y los mayores retos logísticos. Se puede observar variaciones de productividad muy marcadas a lo largo del 2016. El estándar mínimo diario requerido, estipulado en las reglas de operación del puerto de Veracruz, es de 4.320 toneladas diarias y de 312 toneladas horas buque. Sin embargo, en el 2016, en promedio apenas se cumplió con 58% de las toneladas hora buque requeridas y se aprecia que de 36 buques, 17 no cumplieron con el estándar de productividad mínimo requerido. En un segundo análisis, se compararon los buques que lograron sobrepasar el estándar mínimo requerido de productividad y los que no lo lograron, con el fin de ejemplificar que no siempre la productividad va en función de un número pequeño de toneladas, sino que hay buques que no alcanzaron el estándar mínimo requerido de productividad a pesar de contar con el mínimo de toneladas por descargar y por tanto incrementaron su tiempo de estadía en muelle. Análisis de sistemas blandos. Como bien es sabido, los sistemas flexibles están dados con características conductuales, es decir, son vivientes y sufren un cambio cuando se enfrentan a su medio. Por ello, el punto de partida del problema para la carga general es dar respuesta y resolver la pregunta: ¿qué factores afectan el tiempo de estadía en puerto de un buque de exportación de tubos de acero? Para dar respuesta a esta pregunta, se identificaron las variables más relevantes en el proceso de operación de carga de tubo de acero, con la finalidad de someterlas a un diagrama de relaciones e identificar las causas del problema. En el diagrama de relaciones presentado, se identificaron las variables como tiempo de estiba de buque, número de cambios en el plan de carga, tipo de maniobra, entre otras, donde encontraremos que las variables con mayor cantidad de salidas son las causas del problema, mientras que la variable con mayores entradas serán las consecuencias principales del mismo. Con ello, llegamos a la conclusión de que el tiempo de estadía en un buque de exportación de tubo de acero está dado por dos causas de raíz: el tipo de maniobra y el número de cambios en el plan de carga, reflejando como consecuencia la prolongación en el tiempo de estiba de buque, que afecta directamente los tiempos de estadía. Al analizar los datos estadísticos de la importación de granel agrícola, se hace notar que una de las causas principales de demoras durante las operaciones de descarga es el bloqueo de vías por movimiento de ferrocarril derivado de una estadía excesiva de las unidades de transporte en el puerto. Entonces, ¿cuáles son las variables que afectan en mayor medida el tiempo de estadía de las unidades de transporte y por consecuencia la estadía de buque en el puerto? Derivado del diagrama de relaciones inicial, donde se evalúan las variables de mayor impacto involucradas en el proceso, se realizó el análisis pertinente que consiste en la sumatoria de las entradas y salidas de las variables. Los resultados resumidos se muestran en la tabla presentada. En conclusión, los focos clave de atención se encuentran en la falta de control en el ingreso de las unidades, las mismas unidades en condiciones no operativas, las unidades entreveradas
y principalmente en la falta de comunicación entre los actores involucrados, ya que las operaciones de despacho de mercancía son dependientes de su predecesora, entendiendo como unidades entreveradas aquellas unidades cuya mercancía no está liberada y a otras unidades con su mercancía liberada que se colocan en desorden dificultando su retiro del puerto. Análisis del flujo de proceso. Para poder comprender el proceso, hicimos una serie de visitas y entrevistas con la final de comprender el diagrama de flujo de proceso operativo tal y como se realiza en el día a día, ya que no existe actualmente dicho mapeo en las reglas de operación. El flujo de la carga se da como se muestra en pantalla, establecido como diagrama de flujo de la carga general. Del mismo modo, se muestra el flujo del proceso operativo de granel agrícola acotado al despacho de la carga por ferrocarril. Debido a la delimitación del proyecto y al enfoque en sistemas de información derivado de las variables previamente analizadas, también se muestra el diagrama de flujo de la información durante el proceso de despacho por ferrocarril. Visitas especializadas y recolección de datos. Con la finalidad de comprender el comportamiento de las variables reales, se realizaron visitas al Centro de Apoyo Logístico al Transporte, CALT, la Explanada 9, el recinto en el que opera el cliente y los muelles 1 Norte y 1 Sur, tomando los tiempos entre llegada de las unidades terrestres para obtener los comportamientos dada una distribución matemática. De la misma forma, fuimos atendidos por el agente aduanal correspondiente, GOMSA Logistics, y miembros de las agencias navieras consignatarias, como lo son Maritimex y BBC Chartering. Para granel agrícola, las visitas se enfocaron en el muelle 4 convencional, donde la carga directa a las unidades de transporte, ya sea ferrocarril, circuito interno o ruta federal, se da a través de tolvas receptoras y almejas de hasta 12 toneladas por izada. Otra área muy relevante para el análisis fue la zona de vías centrales, la cual se encuentra entre el almacén 11 y el almacén 12. El patio de Ferrosur, la zona de báscula dentro del patio de la API y, por supuesto, el centro logístico ferroviario también fueron áreas relevantes para el estudio. El proveedor de servicios ferroviarios, la APIVER, la agencia aduanal y los maniobristas que manejan graneles agrícolas en el puerto fueron fuentes de información clave para el desarrollo del proyecto. Propuestas operativas. Fundamento legal. Con la finalidad de llevar a cabo una serie de propuestas operativas para la carga general, dado que los principales problemas que presenta esta carga se deben a la mala planeación por parte del cliente, se decidió realizar una inmersión en la ley aduanera y el reglamento de la ley aduanera, con lo cual se determinó que actualmente no existe un fundamento legal que estipule que está o no permitida la carga y o descarga directa a buque. La inexistencia de este artículo es la principal razón que sustenta el nuevo marco operativo en el que se solicita que el cliente declare el 50% de la carga proporcional del buque en la explanada 9, 48 horas previo al embarque. Y solo así, la Administración Portuaria de Veracruz podrá asignarle una posición de atraque al buque. De lo contrario, la embarcación irá a fondeo y la posición será asignada a otra embarcación. Para llevar a cabo este punto, debimos comprobar que la explanada tuviese la capacidad dinámica para recibir dicha mercancía. Se diseñó una simulación que refleja el flujo de transición de tubos conforme a la forma actual de trabajar, pero que se adapte a las propuestas que se declararon, mostrando la viabilidad y funcionalidad de la misma. La primera variable declarada fue referente a los camiones que llegan a la explanada y la siguiente sobre las salidas de la explanada buque. Tras terminar con la declaración, continuamos con la lógica de procesamiento. En este caso, las llegadas de los camiones a la explanada fueron dadas por una distribución normal de 46.03 minutos con una desviación estándar de 25.05, tomado de un estudio estadístico de tiempos en campo. Una vez en explanada,
se le asignó un tiempo de espera con una distribución normal de 83.3 horas y una desviación estándar de 53.58, teniendo como base los tiempos de estadía del buque en muelle. La desviación tan alta refleja lo distinto que puede ser el comportamiento de estadía de los buques entre sí, ya que ésta depende del volumen de carga a transportar. Tras terminar su estadía en explanada, la mercancía sale para ser llevada al buque y la simulación termina después del tiempo de procesamiento. Al evaluar el comportamiento de la explanada 9, lugar en el que opera el cliente, en un horizonte de tiempo correspondiente a un año, expresado en horas como un total de 8.760, podemos encontrar que, con una adecuada planeación por parte del cliente, la explanada 9 tiene capacidad dinámica para desplazar hasta 768.468 toneladas al año. Al correr la simulación en un periodo de 168 horas, tiempo correspondiente a un horizonte de una semana, se obtiene que la capacidad de rotación de la explanada corresponde a 7.850 toneladas y cuyo porcentaje de almacenamiento se conforma de forma ascendente con promedio de 60%. Considerando que la demanda de movimiento semanal en tonelaje promedio basado en los históricos 2016, podemos decir que el recinto tiene la capacidad dinámica para llevar a cabo la propuesta y cuyo promedio de estadía en explanada sería de 2.28 días, garantizando el comportamiento del recinto como un lugar o punto de traspaso y no como uno de almacenamiento. Llevando a cabo nuestra propuesta, la simulación comprueba que el lugar actual en el que opera el cliente tiene capacidad para desplazar incluso 58% más del tonelaje embarcado en 2016. Importancia de la propuesta y fundamento legal. Para graneles agrícolas, la información que se comparte entre los actores involucrados en el proceso se recibe desfasada, incompleta o no se recibe del todo. En la actualidad, y a pesar de la aclamada iniciativa de un puerto sin papeles, aún nos encontramos con que no existe una plataforma digital que integre la información necesaria para la correcta operación y monitoreo de las unidades de transporte por ferrocarril en tiempo real. Para la API, es clave contar con dicha información compactada y filtrada en un mismo lugar. Además que, para los demás actores como agentes aduanales, el proveedor de servicios ferroviarios y, por supuesto, el cliente, es esencial contar con información actualizada que permita continuar con su respectivo papel dentro de la operación. Como respaldo, el artículo 20 de la Ley Aduanera, en su sección 4, estipula que las empresas porteadoras y sus representantes en territorio nacional, los capitanes, pilotos, conductores y propietarios de los medios de transporte de mercancías, materia de entrada o salida del territorio nacional, están obligados a transmitir en documento electrónico a las autoridades aduaneras y a los titulares de los recintos fiscalizados la información relacionada a la mercancía y su transportación, antes de su arribo al territorio nacional o a la salida del mismo. Cabe mencionar que la capacidad de las vías de situado de unidades de transporte dentro de las instalaciones del puerto se rebasa en ocasiones con tan solo un buque. Dicha capacidad es de 18 unidades por vía, por lo que, a pesar de que se incrementen los esfuerzos por reducir el tiempo de maniobra de descarga, la condicionante seguirá siendo la estadía de las unidades en puerto. La importancia de la propuesta radica en mejorar el flujo de las unidades de transporte, agilizar su proceso de liberación y asegurar su retiro en tiempo y forma. Sistema de logística de información. Tomando en cuenta las reglas y reglamentos, nos dimos a la tarea de desarrollar un sistema integrado de información ferroviaria. En primer lugar, se realizó el análisis de flujo de información y documentación del proceso. Se llegó a la conclusión de que existen más de 18 documentos, en su mayoría físicos, involucrados desde la planeación ferroviaria hasta el retiro de las unidades del puerto. La estadía de las unidades ha llegado a tener un tiempo máximo de 59 horas debido al desfase de información y a la deficiente coordinación entre los actores. Una vez detectados los datos relevantes dentro del flujo documental, se realizó un análisis de duplicidad de la información, con el fin de acotar los campos que se incluirían dentro de los tableros de control del sistema que se dividen en un tablero general para buques específicamente relacionados al movimiento ferroviario
y en un tablero específico para unidades de transporte ferroviario. Se encontró que existen datos que se repiten más de 10 veces en el flujo documental. Además de los tableros con la información actualizada en tiempo real, el sistema contará con una sección dedicada a la generación de estadísticos que permitan monitorear los tiempos productivos y las demoras durante la operación. Actualmente en el centro logístico ferroviario se reciben cientos de llamadas, mensajes y citas, generando complicaciones en la planeación, monitoreo y control de la operación. ¿Por qué no probar algo nuevo? Con la integración del CLF a Mediport, los actores podrán tener acceso al dashboard ferroviario para conocer el estatus de las unidades en tiempo real. Mediante la generación directa de datos y un enlace directo al software de los involucrados, el sistema permitirá consultar reportes y documentos importantes como copia simple de pedimento, certificado fitosanitario, y estadísticos relevantes para la toma de decisiones. De esta manera, se agilizará la operación y lograremos el objetivo, un puerto sin papeles. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Conclusiones. La propuesta de realizar una modificación del flujo del proceso e incluir la restricción de carga directa, una vez realizada la evaluación desde el punto de vista de productividad, encontramos que tal como lo muestra la línea de tendencia azul, en 2016 el 89% de los buques de exportación de tubo de acero se encontraban lejos de cumplir con el tonelaje hora gancho mínimo establecido en las reglas de operación, siendo en 2016 únicamente 11 buques los que alcanzaron la productividad deseada, y el motivo principal fue la falta de ruta federal. Atacando esta problemática mediante la declaración previa del material en Explanada 9, se atacará el tiempo muerto a falta de ruta federal y la productividad se incrementará a lo desplegado en la línea de tendencia roja. La suma total del tiempo muerto asciende a 102 días improductivos. Con ello, el incremento de la productividad tendrá un impacto inmediato del 31%. Y con ello, 35 barcos de los 104 recibidos en 2016 se acercarán y o superarán el rendimiento mínimo establecido en las reglas de operación, al garantizar el abastecimiento de material en todo momento. Después de analizar la información histórica de importación de granel agrícola en el Muelle 4 en 2016, se encontró que el 47.22% de los buques no alcanzaron la productividad diaria mínima requerida y que la segunda causa más frecuente de demoras en el proceso es el bloqueo y congestión de vías. El fin de mejorar la coordinación entre los actores y el flujo transparente y eficiente de la información es poder llegar a reducir la estadía de las unidades al menos hasta el mínimo histórico de 16 horas. Al considerar que las demoras por bloqueos de vías se reduzcan hasta el ideal, se prevé una reducción del 40.7% del tiempo total de estadía de las unidades y un incremento del 6.18% en la productividad de los buques. La estadía excesiva de las unidades de transporte en el puerto retrasa inevitablemente la descarga de los buques y este retraso a su vez es una de las causas de los buques fondeados. En 2016, considerando el tiempo total de fondeo, se tuvo un costo de oportunidad de 9 buques graneleros, que equivale aproximadamente a más de 3 millones de pesos. Por ello, la administración portuaria no deberá esperar que las condiciones sean perfectas para implementar los cambios. El principio de su implementación hará las condiciones perfectas.